Este es el tercer y último video correspondiente al tema compresión simple, columnas cortas. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasaremos ahora al segundo y último tipo de columnas que se analizará en el curso, las columnas hunchadas. Comenzaremos, como siempre, por su comportamiento experimental. En la figura puede observarse el comportamiento de 4 columnas, de igual sección transversal, pero diferente estribado. La primera es una columna simple, cuyo comportamiento ya ha sido descrito anteriormente. Las otras 3 columnas presentan un estribado mucho más denso que la columna simple, pero variable entre ellas. Los resultados de los ensayos muestran que el nivel desunchado puede producir un segundo máximo en el comportamiento de la columna que sea menor al de la columna simple, igual al de la columna simple o mayor al de la columna simple. Lo que sí es evidente en todos los casos de comportamiento de columnas hunchadas es que la deformación para la que se produce el segundo máximo y la deformación de rotura final de la columna son mucho mayores que las deformaciones correspondientes a una columna simple, aún considerando la rama descendente. Para cargas menores a la carga de rotura, tal como puede apreciarse en el gráfico superior, el comportamiento de la columna simple y el de las columnas hunchadas es indistinguible. En la figura de la izquierda se muestra un ensayo a rotura de una columna hunchada, en el que se aprecia la pérdida del recubrimiento. Este descascaramiento coincide con la carga de rotura de la columna simple. Los diagramas hasta rotura de las columnas hunchadas, como ya se ha comentado, presentan 2 máximos. De acuerdo a la cantidad de armadura transversal, la carga de rotura puede ser menor, igual o mayor que la de la columna simple, pero como ya se ha dicho, la deformación de rotura será siempre mucho mayor. Veamos algunos antecedentes históricos. Armand Cossider fue el primero en reportar en el año 1904 el aumento de deformabilidad y resistencia que experimentaban prismas de hormigón con hunchados crecientes. Su expresión de cálculo para columnas hunchadas se mantuvo en el reglamento alemán hasta 1940. En el año 1934, Richard y Brown presentan una expresión para vincular el aumento de resistencia en las columnas hunchadas con la presión de confinamiento. La expresión es la ya vista al estudiar materiales, es decir, que la resistencia a compresión confinado es igual a la resistencia a compresión no confinada más 4.1 veces la presión de confinamiento. Hablaremos ahora de confinamiento pasivo. Al estudiar materiales, se estudió el comportamiento de la resistencia a compresión frente a confinamientos activos, es decir, a presiones hidrostáticas, por ejemplo, producidas por presión de aceite. Se observó en ese momento que el confinamiento activo conducía a mayores resistencias a compresión y a mayores deformaciones de rotura. También se habló en ese momento de la existencia de una tensión crítica, a partir de la cual el hormigón se volvía dilatante. Cuantificamos esa tensión crítica en alrededor del 75% de la tensión de rotura. También se dijo que a partir de ese momento se producía una extensa fisuración en el hormigón y que el material se volvía francamente dilatante. Expresado esto en términos de coeficiente de Poisson, se observa que el coeficiente de Poisson se mantiene más o menos constante en valores que oscilan entre 0,15 y 0,20 hasta esa tensión crítica del 75% aproximadamente de la tensión de rotura, y de allí en adelante este coeficiente experimenta un rápido crecimiento. En el año 1914,
se hicieron mediciones en las deformaciones de los sunchos de columnas sunchadas. Los resultados pueden verse en el gráfico de la figura. Se observa allí que hasta la tensión crítica, es decir, hasta el descascaramiento de la columna, las deformaciones en los sunchos son realmente muy pequeñas, pero que de ahí en adelante crecen muy rápidamente, y en los ensayos se observó que esas deformaciones eran suficientes para llevar los sunchos a fluencia. Ensayos posteriores confirmaron este hecho. ¿Por qué se dice que en las columnas sunchadas hay confinamiento pasivo? Porque no hay una presión externa actuando sobre la columna. La presión surge por la limitación que el suncho ejerce sobre la dilatancia del hormigón confinado dentro de los sunchos. ¿Qué tan efectivo puede ser el sunchado creando confinamiento? Experimentalmente se verifica siempre que la dilatancia es suficiente como para poner en fluencia los estribos que forman el sunchado, de modo que, disponiendo una adecuada cantidad de acero, su efectividad puede ser significativa. Si el sunchado no es continuo, es decir, no está originado por un tubo, ¿por qué se sigue hablando de una presión de confinamiento? Si los sunchos están suficientemente cerca uno de otro, se forma un efecto arco entre ellos que hace que el comportamiento de un sunchado discreto sea asimilable al de un sunchado continuo. Para garantizar este efecto, los reglamentos establecen separaciones muy pequeñas entre sunchos. El aumento de tensión en los estribos ya se comentó que coincide con el descascaramiento de la columna, el cual se produce porque el recubrimiento no se encuentra confinado por los sunchos. En un principio, la pérdida del recubrimiento produce una caída en la resistencia de la columna que podrá recuperarse o no dependiendo del nivel de sunchado. La fuerte fisuración interna hace perder rigidez a la columna, por lo que baja su resistencia frente al pandeo y a fuerzas laterales. Vamos a tratar ahora de cuantificar el confinamiento pasivo. Operativamente, ¿cómo se calcula la resistencia confinada? Se parte de tres hipótesis. La primera, que el comportamiento del sunchado es equivalente al de un tubo continuo. La segunda es que los estribos se encuentran en fluencia. Y la tercera, que es válida la fórmula de Richard vista al estudiar propiedades de los materiales. Se trata de la fórmula que hemos comentado recientemente. Las primeras dos hipótesis, es decir, que el comportamiento del sunchado es equivalente al de un tubo continuo y que los estribos se encuentran en fluencia, nos permite decir que cada espira de suncho estará resistiendo una fuerza radial hacia afuera igual a la tensión de confinamiento que produce por la separación entre estribos y que además se encuentra en fluencia. Por equilibrio de fuerzas, puede decirse entonces que S, que es la separación entre estribos, por F2, que es la presión de confinamiento, y por D sub C, que es el diámetro del sunchado, es igual a 2 veces el área de una espira del sunchado por Fi. Esto es el planteo estricto de equilibrio de fuerzas, en este caso verticales. Despejando, se obtiene que la tensión de confinamiento es 2 veces el área de una espira por la tensión de fluencia dividido por el producto de la separación entre espiras por el diámetro del sunchado. Que es válida la fórmula de Richard nos permite, introduciendo el factor 0,85 del reglamento, decir que la resistencia a compresión del hormigón confinado es igual a 0,85 veces la resistencia no confinada más 4,1 veces la tensión de confinamiento que acabamos de calcular. Se está ahora en condiciones de calcular la resistencia nominal del núcleo sunchado y de las armaduras longitudinales contenidas dentro de dicho núcleo. La expresión resultante es la que se ve en este momento en pantalla.
puede compactarse la notación agregando dos conceptos. El primero es el de área del núcleo de hormigón confinado, calculada como pi dc cuadrado sobre 4, siendo d sub c el diámetro del sunchado, y la cuantía volumétrica ρ sub s, calculado como el volumen de acero del suncho dividido el volumen del núcleo de hormigón, ambos calculados para 1 metro de columna. Resulta entonces que la cuantía volumétrica es igual a pi por d sub c, que es el perímetro de una espira, dividido s, que es la cantidad de espiras que se encuentran en 1 metro, multiplicado por a sub sp, que es el área de una espira. Y eso dividido por el volumen de hormigón, que es pi por d sub c al cuadrado dividido 4. Resulta finalmente entonces la cuantía volumétrica como 4 veces el área de una espira dividido por el producto de la separación entre espiras por el diámetro del sunchado. Ahora la expresión para la tensión de confinamiento resulta ρ sub s por Fi sobre 2. Finalmente, la resistencia nominal puede expresarse en términos de la resistencia a compresión del hormigón, del área de hormigón, de la cuantía volumétrica y de las armaduras longitudinales. En esta expresión se ha supuesto que las armaduras longitudinales y de sunchado poseen la misma resistencia de fluencia. Veamos ahora algunos criterios de proyecto y de cálculo. Podemos preguntarnos si es común ver en la práctica columnas sunchadas. No, no lo es. ¿Cuáles son las razones por las que no son comunes si son más dúctiles y resistentes? La ductilidad y la resistencia se logran con un material muy fisurado que ha hecho disminuir mucho la rigidez de la columna, dando lugar a deformaciones verticales importantes, bajando drásticamente la carga de pandeo y disminuyendo la rigidez frente a acciones horizontales. ¿Qué dice el reglamento CIRSOC 201.05 al respecto? En realidad no dice nada en forma explícita, pero si se utiliza su expresión de cálculo, como se verá enseguida, el incremento de costo en la columna no justifica la pequeña ganancia en resistencia utilizable. El sunchado se dimensiona para que solo llegue a compensar la pérdida de resistencia por descascaramiento. En definitiva, solo se tendrá una columna que tenga una rotura más dúctil y una pequeña ganancia en la resistencia utilizable. Como ya se ha dicho, el CIRSOC 201.05 calcula el sunchado para compensar estrictamente la pérdida de resistencia por descascaramiento. La pérdida por descascaramiento es calculada directamente como la diferencia entre el área total de la columna y el área del núcleo sunchado multiplicado por la resistencia del hormigón en la columna, es decir, 0,85 de F'C. Y el aporte del sunchado en la resistencia, hay que volver a la ecuación general para recordarlo, es 2 veces ρ sub s por Fi por A sub c. Igualando ambas resistencias, se obtiene que la cuantía volumétrica del sunchado debería ser la que estamos viendo en esta ecuación. El CIRSOC la redondea ligeramente hacia arriba y se llega a esta otra expresión que está allí. Independientemente del acero que se emplee, en la ecuación anterior Fi está limitado a 420 megapascales. Por comodidad y sin introducir errores significativos, el CIRSOC 201.05 define a D sub c como el diámetro exterior de la espiral y a A sub c como el área del núcleo sunchado calculada a partir de dicho diámetro. El CIRSOC 201.05 considera también la existencia de excentricidades accidentales en el caso de columnas sunchadas. Sin embargo, en este caso, y sin explicar por qué, la excentricidad accidental se considera del 5% en lugar del 10%. Resulta entonces un Pn máximo igual al 0,85 de la expresión para el cálculo de columnas simples. Recordemos que las columnas sunchadas, para este reglamento, no tienen más resistencia que la columna simple. Sin embargo, considera una mayor ductilidad en la rotura, con lo que adopta un coeficiente de reducción de resistencia algo mayor que en el caso de la columna simple
y lo toma igual a 0,70. En definitiva, que la resistencia utilizable de una columna sunchada es 0,70 por 0,85 por la resistencia nominal. Cuando se hacen todas las cuentas, se concluye que no resulta económico proyectar columnas sunchadas, debido a que se tiene una pequeña mejora en la resistencia utilizable, pero también se tiene la incorporación de una importante cantidad de acero en forma de sunchos. En lo que hace a los aspectos constructivos, la columna sunchada para el reglamento CIRSOC debe tener un diámetro mínimo de 30 centímetros. No prohíbe el uso de columnas cuadradas o rectangulares, pero hace solamente referencia al diámetro mínimo de 30 centímetros. Ahora el recubrimiento mínimo tiene un requerimiento más, que está referido a que los sunchos no pueden tener un recubrimiento menor a 4 centímetros. En lo que hace a las armaduras longitudinales, vale la misma consideración que en columnas simples, es decir, su diámetro mínimo es de 12 milímetros, pero el número mínimo de barras es en este caso de 6. Las cuantías también se mantienen entre el 1 y el 8% o el 4% si hay empares. En lo que hace a los sunchos, su diámetro mínimo será de 10 milímetros. Y la separación entre estribos debe cumplir las siguientes tres condiciones: ser menor a 8 centímetros, ser mayor o igual a 2,5 centímetros y ser mayor que el tamaño máximo del agregado grueso a utilizar. Como puede observarse, estas separaciones son mucho menores a las vistas en columnas simples. El anclaje de un suncho dentro de una fundación o dentro de otro elemento estructural, por ejemplo losas, abacos y vigas, se realiza a través de una vuelta y media de suncho dentro del elemento en cuestión. En columnas con capitel, el suncho debe prolongarse hasta que el capitel tenga una dimensión que duplique a la de la columna. El empalme más frecuente de sunchos es por yuxtaposición. La longitud mínima de solape para armaduras conformadas será la mayor, entre 30 centímetros y 48 diámetros. Se comentarán a continuación algunos aspectos relacionados con las deformaciones de columnas bajo cargas de servicio. Hablaremos en primer término de deformaciones instantáneas. En estructuras reales no existen estrictamente las deformaciones instantáneas, porque durante el periodo de construcción las columnas van recibiendo carga en forma creciente. Sin embargo, algunas sobrecargas pueden pensarse como actuando en forma instantánea o en periodos muy cortos de tiempo, lo cual permite asimilarlas a cargas instantáneas. Para este razonamiento y como primera aproximación, se supondrá que estamos en presencia de una carga instantánea y que las cargas de servicio son del orden de o menores que la carga nominal de rotura dividido 2. En las condiciones anteriores puede suponerse válido el mantenimiento de las secciones planas, es decir, que hay solidaridad de deformaciones entre el hormigón y el acero, epsilon c es igual a epsilon s, y que el hormigón y el acero presentan un comportamiento elástico y lineal, es decir, que es válida la ley de Hooke y que puede suponerse razonablemente un módulo de elasticidad constante para el hormigón. Las hipótesis anteriores son iguales a las que se hicieron al analizar el comportamiento de tirantes de hormigón armado antes de la fisuración. Resulta entonces que la tensión en el hormigón es igual a la carga actuante dividida el área homogeneizada y que la deformación específica en el hormigón es igual a dicha tensión dividida el módulo de elasticidad del hormigón. Hablemos ahora de las deformaciones diferidas, es decir, de aquellas que se producen en el transcurso del tiempo. Las mismas están debidas fundamentalmente a creep y contracción, y pueden dar lugar a deformaciones diferenciales. En la figura se aprecia el caso de un edificio con un núcleo y columnas perimetrales. El núcleo está sometido a tensiones muy bajas que prácticamente no dan lugar a deformaciones por creep, y las columnas perimetrales están sometidas a tensiones relativamente altas que dan deformaciones diferenciales por creep.
las consecuencias estructurales se van acumulando con la altura. Como puede verse en el gráfico, las vigas de la zona inferior prácticamente no resultan deformadas por efecto del creep diferencial o de la deformación diferencial, y en cambio las vigas de las plantas superiores sí manifiestan una deformación diferencial significativa que inducirá en ellas solicitaciones. El creep diferencial está claramente influenciado por el nivel de tensión de los elementos estructurales, por las condiciones de exposición y por la cantidad de armaduras que presenten. Recapitulando, se presentaron en este video el comportamiento experimental de columnas sunchadas con diferentes intensidades de sunchado. Se comentaron un par de antecedentes históricos significativos para su desarrollo. Se desarrolló el cálculo analítico de la presión de confinamiento pasivo. Se expusieron los criterios de proyecto y cálculo de columnas sunchadas correspondientes al CIRSOC 201-05. Se presentaron los aspectos constructivos reglamentarios. Se hicieron algunos comentarios referentes al cálculo de deformaciones de columnas bajo cargas de servicio y sobre los efectos de las cargas de larga duración.